Tres hombres en una barca, de Jerome K. Jerome. Capítulo 9. En cuanto tuvimos a Jorge en nuestro poder, empezamos a poner en práctica nuestros propósitos de que trabajara, lo que no pareció afectarle mucho. Se limitó a decir: «He tenido un horror de trabajo en la ciudad». Harris, que de por sí es duro y nada compasivo, contestó: «Pues ahora tendrás un horror de trabajo en el agua. Además, no olvides que es conveniente cambiar de actividad. ¡Anda, desembarca!». En conciencia no podía objetar nada, sin embargo, intentó escabullirse. «Me gustaría quedarme en la barca, os prepararé el té. Eso es bastante complicado, y vosotros tenéis un aspecto tan fatigado». Nuestra única respuesta fue alargarle la cuerda del remolque, la cogió y saltó a tierra. Las cuerdas de remolcar ofrecen la curiosa e inexplicable particularidad de que se enrollan cuidadosa y pacientemente, se dejan en el suelo, y al cabo de 5 minutos, nadie dirá que aquello es un rollo de cuerda, sino un informe lío. No siento deseos de ser insolente, mas tengo la seguridad de que si cogen una soga ordinaria, la desenrollan dejándola estirada en medio de un campo, y después se vuelven de espaldas, solo por unos segundos la encontrarán perfectamente trenzada y llena de nudos, con los cabos perdidos. Ella solita habrá hecho todo eso, y tendrán que pasar media hora, sentados en la hierba, desenredándola y soltando imprecaciones sin parar. Esta es mi opinión sobre las cuerdas de remolques en general. Claro que deben de existir honorables excepciones. No aseguraría lo contrario. Deben de existir sogas que son el orgullo de su profesión, concienzudas, respetables, que no creen que su labor consista en hacer ganchillo y no disfrutan, tan pronto se las deja, en convertirse en trozos de jersey. Que conste que digo que pueden existir, confío en ello. No obstante, hasta la fecha no he tropezado con ninguna. La cuerda que cogí antes de llegar a la esclusa, no permití que fuese todavía tocada por Harris. Conozco su poca habilidad y quería evitar un incidente. Y cuando la tuve a punto, la cogí de acuerdo con los cánones de una intrincada ciencia del remolque, pasándola a Jorge, quien se apoderó de ella, y se la puso al brazo y empezó a deshacerla, como si luchara con los pañales de un recién nacido. Pues sí, aún no había desenredado la docena de metros que ya la cuerda parecía una estera mal trenzada. Y siempre pasa lo mismo. El que está en la orilla cree que la culpa es del que la enrolló, y cuando un hombre está en la orilla, pues, dice lo que piensa, sin tener en cuenta el vocabulario a utilizar. ¿Qué demonios habéis estado haciendo con esto? ¿Una red de pescar? Solo sabéis enredarlo todo. Cuidado que sois estúpidos. ¿No podíais haber hecho un poco mejor? Va gruñendo incesantemente. Luego, hace frenéticos esfuerzos y logra ponerla plana y comienza a dar vueltas buscando uno de los cabos. Por otra parte, el que la enrolló cree que la culpa es del que intenta arreglarla. «Sí está bien», exclama indignado. «¿Qué es lo que estáis haciendo? Tienes unas manos horrorosas. Cuando digo que serías capaz de enredar una docena de velas marinas». Y se enfadan tanto que sueñan con ahorcarse con la misma cuerda al cabo de 10 minutos. Alguien lanza un grito, como si se hallase al borde de la demencia. Baila encima de la cuerda, intentando arreglarla. Coge el primer cabo que encuentra y estira con todas sus fuerzas. Cosa que, naturalmente, aumenta la confusión. Entonces, el otro salta de la barca, ambos cogen el mismo cabo, tiran juntos y al hallar resistencia se quedan pasmados. Al fin, la desenredan del todo y al volverse se dan cuenta de que la barca ha escapado a la deriva, yendo en línea recta hacia la esclusa. En cierta ocasión, un caso semejante ocurrió ante mi vista. Era una mañana de viento en los alrededores de Bovency. Nosotros nos deslizamos pacíficamente a favor de la corriente y,
Al acercarnos al recodo que forma el río, nos llamaron la atención dos individuos que vimos en la orilla. Se contemplaban con enorme expresión de desconsuelo en los rostros, pálidos por la desolación, una expresión como nunca hubiéramos imaginado ver en un rostro humano. Era más que evidente que algo catastrófico acababa de ocurrirles, y llevados de nuestros sentimientos humanitarios, anclamos, acercándonos a preguntarles cuál era el motivo de su congoja. «Se nos ha escapado la barca», repusieron indignados. «Estábamos desenredando esta maldita cuerda, y cuando nos volvimos, se había escapado». Y parecían consternados por lo que juzgaban una acción de refinada ingratitud. Encontramos a la infiel media milla más abajo, retenida por unos cañaverales, y la devolvimos a sus dueños. Estoy seguro de que no le concedieron un margen de confianza, por lo menos durante una semana. Por mi parte, y como soy una persona eminentemente sensible a los dolores del prójimo, he de confesar que nunca olvidaré el cuadro que formaban aquel par de desgraciados, paseando por el ribazo, con la cuerda de remolcar entre las manos y esforzándose por descubrir su bote. Navegando por el río suelen presenciarse divertidos incidentes relacionados con el remolque de embarcaciones. Uno de los más corrientes es este. Dos remolcadores marchan a grandes pasos, discutiendo animadamente, mientras el que se encuentra en el bote, a 100 metros de ellos, vocifera inútilmente. Se dedica a una exhibición de mímica tan violenta como desesperada. Uno de sus remos cae al agua, y no por ello irrumpe su alarde de facultades. Es que ha perdido su sombrero o un garfio se ha hundido en las aguas. Al primer momento les llama correcta y amablemente. ¡Deteneos!», grita alegremente. «Se me ha caído el sombrero». Luego, vosotros! Tom, Dick, ¿qué estáis sordos?» Y esto no es dicho con la misma afabilidad. Después, ¡Oh! Si os pudiese coger por mi cuenta, animales, paraos de una vez. ¡Oh, maldita sea vuestra estampa! Se pone de pie pegando feroces patadas a la indefensa barca. Grita hasta desgañitarse con el rostro congestionado por la ira, maldiciendo a sus compañeros hasta agotar su bien surtido vocabulario de escogidas imprecaciones. Los golfillos del río se detienen en los márgenes y se burlan, tirándole piedras, mientras pasa ante ellos a una velocidad de 4 millas por hora, y no puede salir de la barca. La mayor parte de estos inconvenientes desaparecerían si los remolcadores tuviesen presente su cometido. Recordarán que llevan a alguien en la barca. De ahí que sea más aconsejable utilizar una sola persona para semejantes menesteres. Siendo dos, se ponen a hablar y olvidan sus deberes, cosa bastante comprensible, pues la barca no se molesta en recordarles el cumplimiento de sus obligaciones. Jorge, a fin de hacernos comprender hasta qué punto los remolcadores pueden olvidar sus dignas funciones, nos explicó un caso curioso. Él y 3 amigos conducían una barca bastante pesada, y no muy lejos de Cockenham. Vieron una pareja de enamorados que caminaban por el sendero de los remolques, absortos en una conversación tan interesante como larga. Entre ambos sostenían una barca con un gancho, en el cual habían atado una cuerda, cuyos extremos estaban sumergidos en el agua. En lontananza no se percibía barca alguna, posiblemente debía de haber una, mas ¿qué se habría hecho de ella? ¿Qué fatal destino la hizo desaparecer? ¿Cuál fue la suerte de sus ocupantes? Esto no parecía preocupar a los jóvenes, los cuales, llevando la barra y el gancho, parecían poseer todos los elementos necesarios para su labor. Jorge estuvo a punto de llamarlos y despertarlos de ese marasmo embrutecedor, pero una idea luminosa cruzó su cerebro. No dijo nada. Con un garfio cogió el extremo de la cuerda que iba en el agua, haciendo una argolla que los bromistas sujetaron a la quilla de la barca. Luego, dejaron los remos y encendieron sus pipas.
y de esta manera el par de novios remolcó a un cuarteto de forzudos mocetones hasta Marlow. Raras veces he visto tanta pensativa tristeza concentrada en unas pupilas humanas, dijo Jorge, como cuando descubrieron que llevaban 2 millas remolcando a una barca que no era la suya. Estoy convencido de que si aquel muchacho no llega a tener a su lado la dulce y serena influencia de su novia, hubiese dado rienda suelta a sus instintos más violentos. Ella fue la primera en reaccionar. Crispó las manos preguntando alocada: «¿Enrique, dónde está la tía? ¿Volvieron a verla?», preguntó Harris interesado. Empero eso Jorge nunca pudo saberlo. Hace algún tiempo, en las cercanías de Walton, Jorge y yo presenciamos otro ejemplo de la peligrosa falta de cooperación que existe entre remolcadores y remolcados. Era en el lugar donde el camino muere suavemente en el río. Nosotros habíamos acampado en el margen opuesto, e indolentemente tendidos sobre la hierba, observábamos el mundo y sus habitantes, con ojos cargados de benevolencia. Lentamente avanzó un botecito remolcado por un caballo montando un riachuelo. 5 muchachotes iban dentro de la barca, tumbados en soñadoras actitudes que llegaban a su máxima expresión en la figura del timontel. «Daría cualquier cosa para que el timontel estirase la cuerda», murmuró Jorge al verles. Sus deseos tuvieron inmediata realización. La barca se estrelló contra el ribazo, con un ruido comparable al de 40.000 sábanas de hilo, que se rasgaran todas a la vez. 2 hombres, un cesto y 3 remos pasaron por babor a la orilla. Medio minuto después, otros 2 sujetos fueron a parar a tierra, yendo a sentarse entre ganchos, velas, sacos de noche y botellas. El último de los ocupantes aún pudo mantenerse a flote, 20 metros por espacio de 4 minutos y medio, al cabo de los cuales salió de cabeza. Esta operación pareció aligerar la barca, que adquirió mayor amplitud de movimientos. El chicuelo se apercibió de ello, atizó su caballo y se marchó a golpe tendido. Entretanto, los 5 pasajeros se miraban llenos de sorpresa. Tardaron minutos en comprender lo ocurrido y entonces dieron gritos para detener el chicuelo. Mas éste, demasiado ocupado con su cabalgadura, no les oyó, perdiéndose de vista. Hablando sinceramente, no puedo decir que me doliera la desgracia de estos mozos. Confieso que me gustaría que los locos que se hacen remolcar de esta manera, costumbre seguida por muchos, sufriesen accidentes de esta clase, pues además de los peligros a que se exponen, constituyen la desesperación y el estorbo de todas las demás embarcaciones que se tropiezan con ellos. Dada su marcha excesiva, resulta imposible apartarse de su camino. Su cuerda de remolque se enreda con el palo de las otras embarcaciones y las hunde, o bien coge a un pasajero, tirándolo al agua o golpeándole el rostro. Lo mejor es ir prevenido con un largo garrote. De todos los procedimientos para remolcar, el más sensacional es el de remolque por medio de muchachas. No vacilo en recomendarlo, pues es divertidísimo. Se necesitan 3 jovencitas para arrastrar la barca, 2 que estiren la cuerda y una tercera que no para de correr muerta de risa. No sé cómo se las componen, pero comienzan enredándose con la cuerda, teniendo que sentarse para zafarse de ella. Luego se la ponen al cuello y poco les falta para ahogarse. Finalmente logran servirse del remolque como Dios manda, sosteniéndolo horizontalmente, y se disponen a marchar a una distancia muy peligrosa de la barca. Apenas han caminado 100 metros se sofocan, deteniéndose súbitamente para reír. La barca va a parar al centro del río, donde comienzan a dar vueltas antes de que nadie pueda coger un remo. Las muchachas exclaman extrañadas: «¡Oh, mirad la barca, allí en medio!». Pasado este incidente, remolcan correctamente durante un ratito. De pronto, a una se le ocurre que lo mejor es arremangarse las faldas y disminuyen su impulso, para permitir que su amiguita satisfaga sus deseos. La barca se encalla, una grita a las chicas que no se paren. «¿Qué? ¿Qué pasa?», responden. «¡Que no os paréis!». «¿Que no qué? ¡Que no os paréis! ¡Hala! ¡Continuad!». «Anda, Emilia, ve a ver lo que quieren», dice una.
y Emilia, siempre obediente, viene a preguntar lo que les decíamos. ¿Qué pasa? No pasa nada, felizmente, todo va bien, pero continuad, no os paréis. ¿Y por qué? Porque nosotros no podemos gobernar la barca. Nos tenéis que dar impulso. ¿Dar qué? Darle impulso, hacerle conservar el movimiento. Muy bien, voy a decírselo. ¿Lo hacemos bien? Sí, muy bien, pero no os paréis. Pues mira, no es muy difícil. Creí que costaría más. Es muy sencillo, solo tenéis que tirar. Bueno, dice la chica, ¿queréis darme mi bufanda? Está debajo del asiento. Cuando Emilia tiene la bufanda, otra de sus compañeras se aproxima diciendo que también quiere abrigarse el cuello, y se lleva la de María por si ésta la necesita. Pero María tiene calor, y lo que quiere es un peine. Pasan 20 minutos antes de reanudar la marcha. A la primera revuelta del camino, hace su aparición una inofensiva vaca, y hay que saltar a tierra a espantarla. Sí, es verdad, en una barca remolcada por muchachas no se conoce el aburrimiento. Jorge logró finalmente desenredar la cuerda y nos remolcó maravillosamente hasta Penton Hawk, donde discutimos la importante cuestión de dónde acampar. Y como habíamos decidido dormir a bordo, se trataba de saber si nos quedaríamos ayer o seguiríamos hasta más allá de Staines. Era demasiado temprano para encerrarnos dentro de nuestra casita flotante. Aún lucían los rayos del sol, y convenimos en llegar hasta Runmede, 3 millas más allá. Lugar tranquilo, en medio del bosque, que constituye un excelente refugio. Más tarde nos dimos cuenta de que hubiera sido mejor detenernos en Penton Hawk. Remontar 3 o 4 millas contra la corriente es una tarea que se lleva a cabo con cierta dificultad. De ahí que sea mejor hacerlo a las primeras horas de la mañana, pues al término de una agotadora jornada, se convierte en durísimo esfuerzo. A las últimas millas uno se fija en el paisaje. Ni habla ni ríe, calla media milla que se cubre vale por 2. Uno llega a figurarse que no está donde está y que el mapa está equivocado. Después de haber hecho un camino que uno calcula tener 10 millas y no encontrar esclusa alguna, se comienza a temer la intervención de algún osado bandido que se apodera de todas las esclusas. Recuerdo que en cierta ocasión me sentí positivamente desamparado, hablando metafóricamente sobre las tranquilas aguas del Támesis. Había salido con una primita, por línea materna, y bajábamos a Goring. Se nos hacía tarde y estábamos deseosos, ella por lo menos, de llegar a casa, a las 6:30, cuando comenzaba a oscurecer. Pasábamos delante de la esclusa de Benson. «Me gustaría estar en casa a la hora de cenar», exclamó la jovencita. «Justamente ese es mi deseo», le dije. Y sacando un mapa quise ver la distancia a la que nos encontrábamos del punto de regreso, comprobando que nos hallábamos justo a media milla de la esclusa más cercana, Wallingford, y a 5 millas de la de Cliff. «Mira, antes de las 7 habremos pasado Wallingford, y solo nos quedará una». Me puse a remar vigorosamente, pasamos el puente y pregunté a mi primita, «¿Distingues la esclusa?» «Oh, no veo nada». «Oh», exclamé contrariado. Seguí remando y al cabo de 5 minutos le rogué que volviese a mirar. «No hay nada, no veo ninguna de las señales indicadoras». «¿Quieres decir que conocerías una esclusa?», le pregunté vacilante, temeroso de ofenderla. Pero ella molesta respondió, «Pues búscala tú». Dejé los remos para orientarme. El río se extendía ante nuestra vista. La tarde se apresuraba hacia el ocaso, y no había señal alguna de ninguna esclusa. ¿No nos habremos perdido? Le hice comprender que eso no era posible. Así pensaba consolarla, aunque claro está, podíamos habernos equivocado de afluente y navegar rumbo a los remolinos. Esta idea no pareció confortarla, pues le hizo exclamar despavorida, «¡Nos ahogaremos! Este será el castigo por haber salido sola contigo». A mi modo de ver, eso constituía un excesivo castigo, mas ella lo consideraba justísimo, y añadió con ampliación de sus dedos, «Ojalá no tardemos mucho en morir». Inútilmente traté de animarla. «Fíjate cómo estoy remando con enorme energía. Pronto llegaremos a la esclusa». Recorrimos 1 milla más y entonces fui yo quien empezó a ponerse nervioso.
Volví a consultar el mapa. La esclusa de Wallingford quedaba claramente indicada media y media de Benson. Se trataba de un mapa digno de confianza. Además, conocía perfectamente bien la esclusa, pues la había pasado 2 veces. ¿Dónde estábamos? ¿Qué había ocurrido? Comenzaba a creer que todo era una pesadilla, que realmente estaba en la cama y que me despertaría dentro de poco, a eso de las 10:30. Oye, nena, ¿no te parece un sueño? Sí, respondió ella. Me lo parece tanto que iba a preguntarte qué te parecía a ti. Esto nos llevó a preguntarnos si dormíamos, y si así era, quién soñaba y quién era una criatura irreal. Las cosas terminaron poniéndose interesantes. No cesaba de remar y no veía nada. El río estaba cada vez más oscuro. Las orillas se habían convertido en 2 misteriosas llanuras envueltas en la negrura de la noche. Nos habíamos sumergido de pleno en el reino de las cosas sobrenaturales. Mis pensamientos giraban en torno a espíritus, gnomos, fuegos fatuos y aquellas astutas hadas. De algún modo académico hay que calificarlas, que sentadas en las rocas atraen a los caminantes, llevándoles a los precipicios y a los abismos. Me entraron deseos de haber sido más bueno, de haber rezado con mayor fervor. De pronto llegaron a mis oídos las benditas notas del His God's Hem ejecutadas. Y nunca tuvo mejor aplicación esta palabra en una concertina. Por fin vislumbramos la salvación. Generalmente no siento la menor admiración hacia la concertina, empero en estos instantes, cuánta belleza contenía ese instrumento, mucho más hermoso que la voz de Orfeo a la flauta de Apolo. En nuestro estado nervioso, una melodía celestial hubiese exacerbado nuestra sensibilidad. Una armonía excesiva e impecablemente ejecutada hubiera servido de supremo consuelo, quitándonos todas las esperanzas de volver al mundano ruido. Pero las notas de His God Hem, producidas por una concertina asmática y adornadas por involuntarias improvisaciones, constituyen algo singularmente humano y confortable. Las felices notas se acercaban. No tardamos en tener a mano la barca de donde salían. En ella iba una tribu de jóvenes indios que salieron a navegar al claro de luna. Debo confesar que no había ni la más pequeña cantidad de reflejos lunares, si bien no era culpa suya, y jamás he tropezado con gente más simpática. ¿Quieren indicarme? Pedí con trémolos de alegría en la voz. El camino de la esclusa de Wallingford, añadiendo que la buscábamos hacía 2 horas. La esclusa de Wallingford, repuso uno de ellos. Dios le bendiga, amigo mío. Si hace más de 1 año que la suprimieron, ya no está, hombre, ya no está. Ahora hay una en las cercanías de Cliff. Oye, Bill, Dios mío. Oye, Bill, Dios me perdone. Mira, ese señor busca la esclusa de Wallingford. De buena gana hubiera abrazado al que me comunicaba semejante noticia colmándole de bendiciones. Al propio tiempo, desgraciadamente, la corriente excesivamente enérgica en aquel lugar me impidió hacerlo y tuve que concentrarme en expresarle mi agradecimiento en sencillas y elocuentes palabras. Les dimos las gracias más de 20 veces y deseándoles un agradable paseo. Si mal no recuerdo, también les invité a pasar una semana en casa de mi primita. Les aseguro que su madre estaría encantada de conocerles. Después, cantamos el coro de los soldados y de Fausto, y a pesar de esta aventura, llegamos a casa a la hora de cenar.